Bienvenidos a Cápsulas de Vida y la pildorita de Belén. Muchos ofrecen caminos que dicen llevarnos a Dios, pero Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios nuestro Padre. Dios bendiga, hermanos. En esta oportunidad estaré compartiendo una reflexión muy especial que lleva por título ¿Cómo enfrentar las ofensas de nuestros propios hermanos en la fe? En alguna oportunidad hemos escuchado a hermanos decir que el pueblo de Dios es el pueblo que más se mata entre sí. Pero esto quizás fue causado por heridas, ofensas o traiciones, lo cual es difícil de superar. Pero el pueblo de Dios es un pueblo que sabe amar con el corazón de Dios. Los proverbios dicen: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo no estaría aquí, ni mi esposa, ni mi familia estaría aquí, si no fuera que alguien puso su vida por nosotros, diciéndole: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Evangelio está siendo predicado por todo el mundo, por hermanos y hermanas que decidieron colocar su vida por amor a las almas. Y estos hermanos están en nuestras propias congregaciones, hermanos que muchas veces no aparecen, pero están orando por nosotros. Están intercediendo y nos bendicen con sus oraciones, y muchas veces con un gesto, con un abrazo o con un Dios te bendiga. Y esto solo lo podemos ver dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, las ofensas dentro del pueblo de Dios y las traiciones sí van a venir, existen. Y por eso esta reflexión. Presta atención, esto te puede bendecir. Dice así: la Biblia dice que el hombre tiene la tendencia de hacer lo malo y que hasta cuando tenemos la intención de hacer el bien, hacemos el mal que no queremos. Esto lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 7, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. ¿Y cómo podemos dominar esta naturaleza pecaminosa que mora en nosotros? En Gálatas 5:22 nos da las cualidades del carácter de un verdadero cristiano. Estas cualidades son descritas como el fruto del Espíritu, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y cómo permitimos que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas? A través de la comunión permanente con el Espíritu Santo, alimentando nuestro hombre interior, a través de una vida de oración activa, a través de la meditación de la palabra de Dios, sin dejar de congregarnos, practicar la palabra de Dios y no permitir que nuestro corazón se llene de rencor, de chismes y pensamientos negativos hacia nuestros hermanos en la fe. Porque la mejor manera o estrategia que Satanás usa para sacarnos de la fe y de la comunión con nuestros hermanos es atacarnos desde adentro de la congregación, ya que no lo puede hacer desde afuera, porque los ataques de afuera no nos hacen desistir de los caminos del Señor, sino todo lo contrario. Sin embargo, cuando vienen los ataques dentro de la iglesia, vienen las ofensas de nuestros propios hermanos, no hay cosa peor que nos pueda desanimar, que nos pueda hacer rendirnos más que las ofensas recibidas por nuestros propios hermanos en la fe. Por eso muchos dejan de congregarse, muchos que siguen congregándose pero están lastimados, permiten que esa situación carcoma su vida espiritual hasta hacerlos desanimar en la fe. Si no logran pasar por alto esas ofensas y perdonar, estos hermanos no podrán permanecer en pie. Pero en esta reflexión obtendremos las instrucciones para no permitir que esto suceda,
que el desánimo venga y que podamos estar preparados para recibir estas ofensas sin que nos lastimen al punto de sacarnos de la congregación. Si el pueblo de Dios se hubiera preparado para esto muchos años atrás, las iglesias hoy estarían repletas con misioneros predicando por todo el mundo, preparados por nuestras propias iglesias. Sin embargo, muchas veces las personas vienen a Cristo, reciben el mensaje de salvación, pero juntamente con ese mensaje reciben también un mensaje fantasioso que la misma persona fabrica en su mente, inducida por el aire que se respira en cada reunión de armonía y compañerismo entre los hermanos. Pero esto no siempre es así. Muchas veces van a venir los choques de carácter, vendrán los malentendidos, vendrán los desacuerdos y también vendrán las ofensas y ataques de aquellos hermanos débiles, aquellos que no se han convertido aún, de los que no han aprendido a amar, de los que no están en el espíritu, sino que están en la carne, como está en Gálatas. El apóstol Pablo le escribió a los hermanos de la ciudad de Galacia, en el capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, aún los que andan en el Espíritu muchas veces pueden equivocarse y ofender a alguien sin darse cuenta, porque no somos perfectos, sino todo lo contrario. Es por eso que el apóstol Pablo decía que muchas veces hacía el mal queriendo hacer el bien, porque el mal mora en nosotros. La Biblia dice que cuando muchas veces hay disensiones entre hermanos, pero esto es necesario que así suceda. 1 Corintios 11:19 dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vienen los problemas, las discusiones, los pleitos, va a permanecer aquella persona que es aprobada, aquella persona que aprende a practicar la palabra de Dios, aquella que sabe perdonar, aquella que no es solamente oidora de la palabra, sino hacedora de la palabra. Ser cristiano es un verdadero desafío. Primero, el desafío de entender la palabra de Dios, versículos como el que dijo Jesús en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban a los falsos profetas. Pero a vosotros que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pide, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Pero muchos toman estos versículos para amar a los enemigos de afuera, a los del mundo. Sin embargo, los enemigos que se generan en la congregación, no aplicamos esta palabra, sino que esperamos una pronta venganza de parte de Dios sobre ellos. Y cuando ésta no llega, nos frustramos y nos apartamos de la congregación. Esto es porque Dios no actúa así, bajando la vara sobre alguien para que otro sea feliz. No ese es el carácter de Dios, porque todos son hijos de Dios. Colosenses 3:13-15 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Las ofensas que recibimos de los hermanos en la fe, toleramos menos que las ofensas de los mundanos. Pero esto debe ser al revés, según Gálatas 6:10. La palabra de Dios dice así: que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, pero especialmente a los de la fe.
Muchas veces enfrentamos enfermedades, problemas en la familia, deudas, conflictos con vecinos, con patrones, con familiares. Enfrentamos tormentas y vientos y llegamos a la iglesia más que vencedores porque hemos logrado vencer todas esas tempestades. Pero muchas veces cuando recibimos la ofensa de algún hermano que se deja usar por el enemigo, nos hieren de tal manera que perdemos todo lo que habíamos logrado vencer. Pero es tiempo de madurar y prepararnos para estas situaciones, porque vendrán cuando menos las esperes. Y es entonces donde debes practicar Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. ¿Cuántas veces nos hallamos grandes hombres de Dios por ayudar al necesitado, por dar pan al hambriento y vestir al pobre? De cierto hay recompensa en esto, pero el verdadero desafío es ayudar al que no merece ser ayudado, saludar al que no merece nuestro saludo y amar a aquel que no nos ama. Y aunque pensemos que este tipo de personas no deberían estar en la iglesia, es un pensamiento erróneo, ya que justamente ahí en la iglesia, en cada congregación, estamos todos los que estamos necesitados de ayuda de Dios. Allí estamos los conflictuosos, los desorientados, los quebrados, traumados, estresados, afligidos, violentos, confundidos, etc. Algunos son más rápidos en ser restaurados que otros. Otros tropiezan 100 veces con la misma piedra. Por eso Pablo les dijo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 1, así que vosotros los que sois fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lucas capítulo 13, versículo 24 al 30, nos refiere la parábola del sembrador de trigo, que luego de sembrar su campo, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces les preguntaron sus siervos, si él había sembrado trigo, ¿por qué había crecido cizaña entreverada con el trigo? Y le preguntaron también qué debían hacer con aquella cizaña, si debían arrancarla o dejarla. El Señor les dijo así, no la arranquen, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Dejad crecer las dos juntas y el día de la cosecha los segadores arrancarán la cizaña aparte para quemarla. Es obra de Dios tratar con la cizaña dentro de la iglesia, con aquellas personas débiles, aquellas personas que murmuran, que andan con chismes, con contiendas. Dios se encargará de ellos. Nuestro deber es orar por ellos para que Dios transforme sus corazones, para que sean verdaderos hijos de Dios. Orar para que podamos estar firmes ante estos ataques o enfrentamientos entre hermanos en la fe. Amarlos y ganar esta guerra espiritual a través del amor, la paciencia y lo principal de todo, el dominio propio. Que Dios te bendiga.